en el transcurso de la edición del libro también. Y de alguna forma el libro fue saliendo poco a poco. Habían momentos muy rudos, el choque real con las palabras, Un con marcador la rojo. forma, el esfero rojo, justamente, el esfero rojo de todos los días. Eh, Había una cuestión con las palabras que no había vivido aún, y era chocarse justamente con lo que es la poesía o intenta hacerlo, y es la palabra precisa, es la palabra o el signo de puntuación que está donde tiene que estar. No puede estar en otro sitio, no puede, digamos, suprimirse o borrarse, sino que tiene que estar en el punto preciso y exacto. Eso fue muy rudo, porque, digamos, Darío me decía algo y siempre me lo repito cada vez que puedo, cada vez que intento escribir de nuevo, y es: usted tiene una idea para un poema, está bien, tiene fuerza la idea, eh, escríbalo de una forma en que no lo haya escrito nadie. O sea, escríbalo como lo escribiría Alejandro Acevedo, no como lo dice cualquier persona, sino de una forma diferente. Entre muchísimos tips, más, su mercedario debería escribirse un libro de un taller de escritura de por sí, pero escrito. Debería intentarlo, no le quedaría mal. Estoy de Y acuerdo. No, porque me vuelvo millonario y la idea es seguir siendo una persona humilde de Duitama. Entonces, no, Pobre. Puede seguir siendo humilde y con mucho dinero. la verdad es que nunca he sido humilde. Sí, sí hay algo que quería decir para complementarlo y que me interfiera y para pedirle también lo puede leer Alejandro. Me gustaría, dándome a todo el protocolo, digamos, al orden de nuestro club de lectura, quería decir lo siguiente, y es que en algunos casos trabajamos el poema 9 y hasta 10 veces, ¿no? Que hay la idea, de pronto hay una idea que es muy popular, una especie por ahí que recorre a las personas, y es que los poemas salen de un tacazo, de una vez. Y no, hay momentos en que tuvimos que revisar el poema y Alejandro tuvo que reescribir el poema, como les digo, 8 o 9 veces hasta que pudiéramos dar de verdad con el tono y con el registro, sobre todo una ardua paciencia y un arduo trabajo. Esto no es una cuestión tan episódica ni tan espontánea como parece. Yo estoy a punto de despedirme, pero yo quería pedirle a Alejandro un favor y lo que les digo, saltándome el orden del club de lectura, pedirle el favor de que lea Candado de Noche. Me parece que es el poema, la cabeza, digamos, del libro. ¿Sí hay esa posibilidad? por supuesto que sí, Darius, Sí, claro. concédame un momento. Tiene que ir a buscar el libro. Por allá lo llamaron. Eso, Candado de No, no, Noche. no, no, estaba Candado de llamando el Noche, que muchacho para pedirme una lo mano. hablábamos y lo compartimos con todas las personas que están en el club de lectura ahora mismo, y agradeciéndole a Sebastián que nos dé la oportunidad, y un saludo a Patricia también. Quería decir algo con respecto a ese poema, y es que a veces es muy difícil escribir sobre la soledad o sobre un personaje enfrentado a un espacio, enfrentado solo a un espacio. Este poema me parece que lo logra, y quisiera que Alejandro nos lo compartiera en su propia voz para mostrarles que este es el nacimiento de un poeta, de una voz muy sólida que se está puliendo, se está puliendo. Entonces, me gustaría que nos lo compartiera. Claro que sí, hermano. ¿Me están escuchando bien? Por Sí, favor. lo estamos escuchando bien y ya le compartí el poema. Perfecto. Candado de Noche, pero permítame, yo lo busco acá en el libro. Eh, a Jimmy Julián López. Del aposento al pasillo hay una ventana. De la ventana al pasillo, oscuridad. Me parece ya mediodía. Cruzo el deforestado espacio entre la cama y afuera. Por doquier, sin querer. Inmersa la necesidad de ver el exterior. Carbón nuboso.
Son los vitrales, la cantidad de torpezas, la cama, la música sin prevención ni fin, mis viejas rupturas de bolsillos, cual semillas en síntoma de germinar un temor, la pared que divide el aposento de un cerrojo, el horario de salida, una pasa de zapote y nada más. Bueno, muchas gracias. Antes de despedirme, me gustaría saber qué opinan ustedes del poema. ¿Cómo les suena? ¿Cómo les parece el poema? ¿Qué les sugiere? ¿Qué emociones o desavenencias les despierta el poema? Me gustaría saberlo mucho porque fue un poema que trabajamos. O quieren hacer preguntas, entonces no estaría mal. Antes de despedirme, de mandarle un saludo a Santa Marta, allá donde está Alejandro. Bueno, Gracias. listo, la relectura. Bien, perfecto. Por aquí pidieron Sí, relectura, Gabriel entonces pide sí, ¿no? relectura y Jorge también Sí, quiere claro, por ahí intervenir. pidieron la relectura, correcto. Entonces volvemos a leer y luego le doy la palabra a Jorge. Listo. Candado de noche. Candado de noche, a Jimmy Julián López. Del aposento al pasillo hay una ventana. De la ventana al pasillo, oscuridad. Me parece ya mediodía. Cruzo el deforestado espacio entre la cama y afuera. Por doquier, sin querer, inmersa la necesidad de ver el exterior, carbón nuboso. Son los vitrales, la cantidad de torpezas, la cama, la música sin prevención ni fin. Mis viejas rupturas de bolsillos cual semillas en síntoma de germinar un temor. La pared que divide el aposento de un cerrojo. El horario de salida. Una pasa de zapote y nada más. Muchas gracias, Alejandro, por la lectura y tiene la palabra Gracias. Jorge. Jorge Chaparro. Y luego Alejandro Rojas. Gracias, Juan Sebastián, y gracias como el viernes le decía a Darío, el gran Darío, que fue nombrado por Ángela Patricia, y bueno, pero Darío. Y ahorita... Exageraciones. Sí, exageración, pero también el otro casi epítote que te han tratado en este momento, Alejandro. Bueno, ya no recuerdo. Pero bueno, hay unas cosas que en esa reunión del viernes, en esas exposiciones, en esas escuchas que tuvimos en el Festival Carmina en Tunja, el quinto Festival Carmina, cosas que hablaba José Luis Díaz Granados, ¿sí? Como lo dijo tal vez el gran Darío, tal vez el poeta vivo más importante de Colombia, ¿sí? Y no solo él, sino también Evelio Rosero, que la forma incluye mucho, y la forma, estoy segurísimo, y lo he visto muchísimo, con un poeta que los invito a leer, porque aprendió a recoger que la forma sí tiene mucho. Siempre nos han dicho que la forma no es lo importante, sino el fondo, pero incluso los desestructuradores de la forma, los poetas simbolistas que rompieron la forma, tenían una forma y un significado, y un valioso significado, sobre todo del valor del verso, ¿sí? Y el verso, acercándonos al haiku, cada verso tiene que tener una vida absoluta. Empieza a marcar unas acciones cojas en nuestra propia escritura. Entonces, en cuanto a este poema y al anterior poema, tengo que hablar de la forma y después hablo del fondo. ¿Sí? Entonces, primero, hay unas situaciones que siempre he visto que muchos de los versos, tengo que comentarlo, la anterior poeta Liz, poégrafa, tenemos una tendencia a olvidar que un verso es absoluto, ¿sí? Un verso tiene que en los poemas de Alejandro, sin ofenderlo y nada de eso, por favor entiendan que es solamente una crítica constructiva, que algunos de los versos terminan en artículos, ¿sí? El que está ahí presentado, la pared que divide el aposento de uno, ¿sí? Tal vez es porque hemos olvidado cómo leer un poema, ¿sí? Y eso genera
y no solamente lo que decía José Luis Díaz Granados en la eufonía, el significado del poema, ¿sí? Entonces creo que es necesario que nos sentemos no solamente a revisar eso, no porque estén mal los poemas de Alejandro, que son sentidos y yo en el fondo, sino porque esa forma significa tal vez que no manejamos de una manera más adecuada, eh, no las formas literarias que se hayan inventado la RAE ni nada de eso, sino cómo significa cada verso, ¿sí? Entonces, les propongo eso, miren, la pared que divide el aposento de uno, y ahí queda volando, cerrojo. Claro, es significante, claro, pero cuando lo leemos como prosa, ¿sí? La pared que divide el aposento de un cerrojo. Eso suena diferente a la pared que divide el aposento de un cerrojo, ¿sí? Ese un genera un vacío literario o tal vez de lectura que puede generar una fractura en el mismo poema, ¿sí? El tema está muy bien llevado, claro que sí, ¿sí? Eh, y los puntos, lo que ahorita hablaban Alejandro, la puntuación es supremamente importante, ¿sí? Hay unos versos maravillosos y incluso ahí está lo que está presentado, una pasa de zapote, punto. O sea, por eso les digo, un verso tiene la fuerza tan significante que solo ese verso dice tanto como el anterior, el horario de salida, punto, ¿sí? Los puntos, las comas tienen significancia. Hay poetas que nunca usaron ni un punto ni una coma, ¿sí? Entonces, esa es mi primera, tal vez, observación desde lo estúpido que yo sea como lector de poesía, pero siento que es necesario que recojamos que hay necesidad en entender que un verso, y se los propongo así, observen o escuchen esto, la pared que divide el aposento, ahí se termina el verso, de un cerrojo, ¿sí? Eso tiene muchísima significancia. De un cerrojo es solamente un verso. No sé por qué solemos o últimamente he visto que se dividen los versos así, ¿sí? Son cuestiones de forma. Ahora las cuestiones de fondo, ¿sí? Em, significado Pero y Jorgito, significante. discúlpeme que le interrumpa, Claro, Jorgito, claro. qué pena, Jorgito. Hermano, yo le copio perfectamente. Yo sé que muchos le comprendemos porque efectivamente la belleza estética está en por ejemplo, incluso en cerrar un verso. Esto se debe, este quiebre que hay en este verso que su merced señala, no es culpa de Alejandro. Esto es por la publicación, por la diagramación del libro. Y así como, porque nosotros cuadramos incluso los versos con métrica y Alejandro lo sabe, cuadramos cada sílaba, contamos las sílabas a la manera antigua, ¿no? A la usanza antigua. Lo que pasa es que ya en la edición del libro, que la hizo, la diagramación y la edición del libro que la hizo Diana Daza con la editorial Piedra de Toque, por el tamaño del libro, tocaba apretar algunos versos y por eso de pronto se quebraron un poco algunas de estas, pero totalmente de acuerdo con lo que su merced dice. De hecho, la terminación de un verso a veces es de vida o muerte, o sea, se decide el valor del verso con su terminación. En eso tiene su merced toda la razón. Qué pena, era solamente esa aclaración, que es una aclaración de corte que tipográfico, digámoslo así. Claro, 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 y hay alternativas, o sea, en los poemas de Mallarmé observamos que terciaban los versos largos con 4 o 5 tabulados, el verso distanciado, ¿sí? Que a veces la gente me decía, pero ¿cómo se lee un poema que empieza pegado al margen izquierdo, pero el siguiente verso está alejado de eso? Entonces, muchas veces hay que contarle eso a la gente, esos versos distanciados, no es que sea otro nuevo verso, sino es el verso anterior, pero que era tan largo que necesitaba un mayor espacio, ¿sí? Y esos tabulados son muy importantes, ¿sí? Esas cuestiones de forma en realidad son, yo le diría que estúpidas, ¿sí? Pero son tan valiosas que eso es lo que puede definir un concurso, un gran accionar poético, y no solamente poético, sino editorial, ¿sí? Ahora, no sé si pudieras compartir el anterior poema, porque me parece muy interesante. Este candado de noche me parece muy bonito, ¿sí? Es sentido, ¿sí? Lo siento.
me llegó al alma, me logró conectar con el poema. Estoy diciendo burradas tal vez, pero el anterior poema, uy, ahí está, Caída Libre, ¿sí? Que la primera vaina era así, era Darío Rodríguez, a este gran Darío, sí, claro. Entonces, pongo en mi oído el parloteo de la aguja, ¿sí? Yo quería era que tal vez tengamos solamente esta oportunidad nosotros de preguntarle al autor, ¿cuál es esa aguja? La aguja de un reproductor de música de acetatos de esa aguja, o una aguja de coser, una aguja de una rosa, qué tipo de aguja, ¿sí? Y eso solamente es esa asociación única que tiene el autor. ¿Por qué lo digo? Porque en esa reunión del viernes, José Luis Díaz Granado nos aclaró una cosa muy bonita. Y él decía, mire, incluso a Neruda, que fue el gran poeta, José Luis Díaz nos decía que Neruda fue el gran poeta, poemas perfectos, pero que también habían algunos versos que podrían ser, no podría decir corregidos, pero sí observados, ¿sí? Y él trataba un verso en específico que decía que tu recuerdo fue enterrado en la tierra. Y José Luis nos decía, pero es que enterrado en la tierra, enterrar ya contiene tierra, ¿cierto? Y José Luis nos decía que él lo corregiría como enterrado en la arena, ¿sí? Entonces, esta es la oportunidad de preguntarle al autor, bueno, ¿a qué aguja te refieres? Y sigo, y si lo puedes bajar, Juan Sebastián, gracias. Y sigo. Aparece ante mis ojos un inexistente portabazo junto al cenicero. Y ahora viene una cosa en cursiva, ¿sí? Carne de agua. Marco, bueno, pues ahí no hay punto ni coma ni nada. Ese cursiva tiene una significación, la hijuemechica, mano. Y no sabemos cómo preguntarle al autor qué significa eso para ti, para que nos dé las guías de tu lectura, tu creación, tu poesía. Y ahí voy. Marco en, y acá viene mi crítica, marco en, ¿sí? Esa terminación en es un artículo de conexión que nos genera duda, marco en, ¿sí? Si alguien lo lee mal, marco en, ¿sí? Queda cojo. Marco en la mesa, imagínate, marco en la mesa. Imagínate este de 4 versos, esta estrofa de solamente 4 versos que quedaran 3 estrofas. Marco en la mesa granos de harina para ser molidos, pero tiene 4. Marco en la mesa, claro, tiene una conexión con la anterior que nos decías, el inexistente portabazo junto al cenicero, ¿sí? Y sigue, queda menear la cabeza, escarbar. Por eso te digo, mira, ese solo verso queda significante, no tienes que meterle nada más, es total. No tienes que ponerle queda en la cabeza, no, es total. Como arriba, marco en, ahí me deja, la mala lectura puede dañar un poema. Y son comentarios nomás, pero felicito al autor, felicito a Darío ese trabajo y entender eso, que un libro de poemas no es una sentada en un... Ni somos de cafetines que se sientan a escribir y de café. Muchísimas gracias, Jorito. Me hace como siempre, Bueno, muy acucioso. Doctor acucioso. A ver, joven, responda. Responda. gracias. A ver si es tan bueno. Hágale, a ver. Jorge, muchas gracias por sus opiniones, muchísimas gracias también por esos detallitos que marcan y que significan bastante. A ver, yo trato de responderle a su merced algunas cosas, no sé si Sebas pueda subir un poco el inicio, claro, muchas gracias. Justamente esa aguja es la aguja del tocadiscos, para simbolizar el inicio de algo y para demostrar el contexto, digamos, para generarle un ambiente al poema y a la voz poética que está, digamos, en ese instante. Por otro lado, carne de agua, Sebas, si lo podemos bajar un poco, por favor. Carne de agua, sí, su merced me la deja complicada porque ese verso no es mío. Habría que preguntarle a César Vallejo, que es justamente por eso que está en cursiva,
¿qué significa ese verso? Lo puse ahí de alguna forma porque va junto al contexto, digamos, desde la parte contextual sí puede cambiar su significado, pero el verso como tal es de César Vallejo y lo puse justamente en el poema dedicado al joven Darío, porque es uno de sus poetas, sino el más grande poeta para él. Entonces Mi también era un madre, homenaje a César Vallejo, Latinoamericano, a claro, Darío. claro. sí, Pero tú mi madre. entendiste, perdón que me meta ahí tan rápido, ¿tú entendiste esa carne de agua, César Vallejo? Claro, o sea, cuéntanoslo. Es que mira, ese es el misterio de cómo esas asociaciones simples, espontáneas, te llegaron a incluir ese verso de César Vallejo. Y perdón, ahí tengo que meter. T.S. Eliot nos decía, todo es plagio, nada es plagio, ¿qué es plagio? ¿Sí? ¿Sería que esto es plagio? No, tú lo estás usando de una manera particular. Esta carne de agua tiene una significación. Y sí, entendía esa aguja como esa melodía que empieza. Pero por eso mismo te digo, en ese verso que se corta de Marco En, no hay una canción que me corte el verso en Marco En, ¿sí? Rompe la musicalidad, lo que decía José Luis. La eufonía se puede romper, pero imagínate el valor que tiene Marco en la mesa, granos de harina para ser molidos. ¿Sí? Cada una de esas cosas, el poema es más bonito leído, ¿verdad? Justamente, Jorge, sí, señor. A ver, yo le trato de explicar contextualmente qué significa ese verso carne de agua. Digamos, en el contexto del poema, hace referencia a una descripción del cenicero. Cenicero como carne de agua. Sin embargo, pues el verso es de César Vallejo y se puso ahí porque Darío admira mucho al gran, y yo también admiro mucho al gran César Vallejo. Por otro lado, eh, ya va a sonar excusa, pero te voy a tratar de redondearlo. Eh, Muchos de los versos están así, muchos de los versos están, eh, digamos, que terminan como inconexos o que se conectan hasta el siguiente verso. Eh, digamos, fue un poco intencional también, sí, le soy muy sincero a su merced, fue un poco intencional porque la idea es generar una forma y una forma completa. Entonces, al generar una forma completa, porque pues la forma es variable y la idea de, digamos, pienso yo que la idea de lo escrito es justamente jugar y cambiar. Bueno, cambiar ya es muy difícil porque ya hay mucha literatura, pero sí jugar un poco con la forma y justamente esa era un poco la intención. Entonces, no tanto que existiera el verso normal o el verso que se conoce como, como, como verso y ya, sino que el verso o un verso también pudiese ser un párrafo completo. Esa era más o menos la intención. Evidentemente no está en todos los poemas, pero sí en algunos versos y eh, en algunas estrofas está. Por otro lado, justamente recuerdo esta corrección de Marco en la mesa y fue por la cuestión de la métrica. ¿Por qué? Porque teníamos que nivelar el poema desde la métrica. Entonces estaba Marco y estaba Queda. Marco estaba solo, como un verso solo, para dejar cada verso, tanto Marco como Queda, de dos sílabas. Sin embargo, leyéndolo mejor, lo hablamos justamente con Darío y nos dimos cuenta que al dejar Marco solo, podría confundirse con el nombre Marco y no con la acción de marcar. Entonces justamente lo corregimos y pusimos Marco en. Quizás si sea un errorcillo por ahí. También hay errores, lo que decía Darío de la diagramación, que poemas que, digamos, el verso terminaba bien, pero por la diagramación tuvimos que cambiarlo. Pero de alguna forma son esas tres cosas, digamos, por la cuestión formal, por la diagramación y por último por la métrica. Jorge tiene la palabra.
Sí, sí, termino la réplica ahí. Muy interesante y recuerdo siempre, mire, uno de los grandes transformadores de las formas obligadas, que además ellos las cambiaron y rompieron esa obligación total de los endecasílabos, de los alejandrinos, perfectos, ¿sí? Que terminaban en una consonante, ¿sí? Em, Él tiene algunos caligramas que les cuento. Dice en un solo verso es en, la, un solo verso, la, forma, ¿sí? Pero tiene un valor muy importante en y la, significantemente y significada separados, ¿sí? Claro, 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 es muy valioso esa significación, perdón, esa explicación que nos das, porque así uno entiende al poeta, ¿sí? Pero hay que reconocer una cosa, que los lectores somos estúpidos y los lectores no sabemos qué pensaba el poeta, ¿sí? Y eso es muy bonito que nos puedas juntar ese verso en cursiva de César Vallejo, ¿sí? Eh, pero a lo largo yo lo veo, sí, claro, con esa relación, claro, recuerdo el poema de César Vallejo, eh, no sé si no lo sienta, pero tal vez está ahí, ¿sí? Y eso es lo que le pregunto al poeta, al autor. Ah, bueno, ahora que nos cuentas o ahora que me cuentas, ya junto todo eso que me cuentas y que nos dices con lo que es tu poema. Muchas gracias, qué pena que yo sea tan, no restrictivo, tan cansón con la forma y el fondo, pero eso también significa mucho y esta es la búsqueda, que estos poetas nuevos puedan cambiar esas formas, ¿listo? Pero algún día decía en esta tertulia que lo más necesario para cambiar la forma es conocerlas muy bien, porque es la única forma y la manera de decirle a los estructuradores, a los estructuralistas, que también hay otra manera de hacer poesía. Gracias. Muchas gracias a su merced, Jorge, muy amable. Bueno, Alejandro, quería hacer una cuña antes de despedirme, agradecerles con Jorge. Estamos en un libro colectivo, un libro de cuentos, unas adaptaciones que hicimos de cuentos infantiles de los hermanos Grimm y de Andersen, que publicó en Tunja Alejandría, la editorial Alejandría. El libro se titula Farmacia de Cuentos. Ahí hay un cuento de Jorge, hay un cuento de mi autoría y son cuentos para niños. Entonces espero que ojalá los podamos conocer y los podamos presentar también aquí en el club de lectura. Sebas, hermano Sebas, muchas gracias. Señor Alejandro, juicioso, ¿no? Yo veré, juicioso. Se me cuida, Sí, por favor. señor. Muchas Se me gracias por cuida. acompañarme, Juicioso. Darius. Aquí nos Gracias, vemos, nos vemos. Un Darío, abrazo. Darío. Jorgito, hermano, un placer. Invite algo. Sí, Te toca cuidas, es un en estos días. encanto. Cuídense mucho, por favor, Vale. gracias. Y a todos los Chao, lectores, las chao. lectoras, un gran abrazo y un gran saludo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, mijo. Chao, Juicioso. Darío. Chao, Pato. Cuídense Darío. mucho, por favor. Nos vemos. Chao. Gracias, Claro que Darius. Un sí. abrazo. respecto al libro Farmacia de Cuentos, pues estamos hablando para la posibilidad también de promocionarlo en el club de lectura. Ojalá se pueda en noviembre. Alejandro, tiene la palabra, Alejandro Rojas. Bueno, se me iba un poco la idea en medio de lo que estaban hablando, pero bueno. Em, bueno, sobre el poema que en sí era, pues, el que estábamos hablando en ese momento, siento que algo que me pareció muy bueno y me trajo recuerdos a cuando estaba en el colegio y intentaba escribir y todo esto, y algo que me decía un profesor y es la importancia que tienen los detalles. Como un detalle, como la manera en la que habla de la ventana, del corredor, de la puerta, son detalles como que se quedan en la mente, quedan rondando y ese tipo de detalles le da cierto sentido a los versos. Eh, Tal vez no tengo, no sé, mucho que decir en cuanto a la forma, pero sí en el trasfondo que sentí cuando lo estaban leyendo y cómo uno puede imaginarse la situación y tal vez tener como un recuerdo no vivido al escuchar ese poema. Entonces, no sé, me parece muy bueno que ese tipo de cosas, como que un
poema no tan largo lo pueda llevar a uno a sentir algo que se siente tan propio, como sentir que uno está en esa situación o que de uno mismo pudo venir como ese sentimiento que retrata el autor. Muchas gracias, Alejandro. Sí, espero que muchos hayamos sentido así. Yo también lo sentí así. Con pocas palabras dice tanto, muchos de los poemas de Alejandro. Precisamente sobre este final del libro, del poema que estamos viendo, me gustan mucho los tres versos, la última estrofa y el último verso, ¿no? Queda menear la cabeza, escarbar. Para mí puede ser una poética de la escritura, escarbar hasta el significado, la nuez de lo que significa una palabra. Puede ser una poética de la lectura, porque pues estos poemas también implican a un lector casi detective que investigue el verso por verso el significado, y hasta puede ser una poética también de vida. Entonces, me gusta mucho este final. Jorge, tiene la palabra. Un comentario muy importante, y lo que le digo a Alejandro no es una crítica insustancial lo que hago, sino al contrario, un alimento para todos nosotros lectores de poesía, ¿sí? Mira, eso queda meneado en la cabeza, lo consideran los críticos, porque yo no soy crítico, como una estrofa, ¿sí? Queda menear la cabeza, pero el siguiente viene no con mayúscula, sino en minúscula, y escarbar que venga en minúscula incluye esa inutilidad de escarbar en nuestra cabeza. Escarbar es vacío, buscar una razón, un significado para esta existencia es inútil. Y ese detalle que venga en minúscula tiene tanta significación que hay que valorar que ese escarbar es toda una estrofa, ¿sí? Escarbar es suficiente para un verso y es suficiente para una estrofa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alejandro. Para mediar un poco lo que nos dice Alejandro, justamente digamos, el consejo que le dio aquel profesor en su momento es muy valioso porque desde mi opinión y desde mi percepción, más como lector que como, digamos, quizá poder llegar a acercarme un poco a la poesía escribiendo, más como lector, sí es necesario estar pendiente, observar, imaginar, sentirse en un espacio donde están los pequeños detalles. Los pequeños detalles son los más importantes incluso. Y como la poesía es casi siempre una fotografía, un instante, un momento, ya desde el simple hecho de ser algo como una foto, como un instante, como un momento, es una pequeña cosa. Entonces es la pequeña cosa de la pequeña cosa, pero que no deja de ser fascinante y completamente maravillosa. Entonces justamente eh, es eso, es una pequeña cosa hermosa de por sí, como la mayoría de cosas pequeñas. Bueno, seguimos con la lectura. Pidieron Grieta de Tarde, el cual le da nombre al libro. Natalia, no sé si quisieras leer este poema, ya que tú lo pediste. Sí, sí, señor. Bueno, te escuchamos, Natalia. Grieta de tarde. Camino bajo viruta. Todo es caliente, oceánico, y se acaba. Camino malbaratando el entender. Luna de hollín. Incendio el idioma del aliento que expulsa en tus labios en ebullición de grafito. Contradicción del lápiz sobre pesebres de tabaco. Jorge. Gracias, José Sebastián. Una recomendación para todas estas
estudiantes que te acompañan, que son, qué bonito que ellas acompañen esta actividad. Cuando, cuando, cuando me enseñaron a leer, no sabía leer, pero es una recomendación tonta, pero totalmente sustancial y necesaria, ¿sí? Cuando veamos un punto, y no porque la anterior lectora lo haya hecho mal, no, 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 lo hiciste muy bien, muy bien, muy bien. El poema funcionó y así debe funcionar un poema, como el poema debe vivir solo. El poema no necesita de su autor, sino del lector. Pero sí, una recomendación es que cuando veamos un punto, tengamos la paciencia de frenarnos a un punto 3 segundos. 1, 2, 3. Y una coma, póngale 2. 1, 2. Y cuando no haya coma ni punto en un verso solo, que no tenga ni coma ni punto, démosle más o menos 2. ¿Sí? Entonces, me permito. eh, Camino bajo viruta. Todo es caliente, oceánico, y se acaba. Camino malbaratando el entender. Luna de hollín. Incendio el idioma del aliento que expulsan los labios en ebullición de grafito. 1, 2. Contracción de lápiz. 1, 2. Sobre pesebres de tabaco. Gracias. Bueno, pasamos a otro poema, en este caso es Ahorcamiento, y luego también Circuito Corto, que ya lo habían también pedido. Patricia, mientras coloco el otro poema. Alejandro ya nos había contado por qué se llama Grieta de No, Tarde. no nos ha contado. Aprovechemos ya que acabamos de leer el poema, Alejo. ¿Por qué Grieta de Tarde? Bueno, es una historia un poco complicada porque puede ser un secreto, pero Uy, digamos, el, el poemario originalmente se titulaba La dicotomía del ser. ¿Por qué? Porque sentía yo como, digamos, como el autor o la persona que escribió estos textos, que hacían referencia a muchos temas y muchos temas que podían ahondar en el ser y la dicotomía y no sé, muchas vainas. Y de alguna forma, digamos, por intermedio de Darío, por intermedio de Diana Asa, que fue la persona que, digamos, publicó el libro con la editorial Piedra de Toque, nos dimos cuenta que la dicotomía del ser sonaba un poco filosófico, como complicado, como más hacia un libro de filosofía que de poesía. Entonces, me puse en la tarea de buscar el título de un poema para el título del libro como tal, porque Grieta de Tarde fue primero el título del poema y luego el título del libro. Encontré Grieta de Tarde, estaba entre Grieta de Tarde y Escopeta de Posta, pero decidí Grieta de Tarde justamente porque pensé que, digamos, cada poema o un verso o el libro como tal podía generarle a algún lector, que es lo ideal, lo que la poesía me genera a mí, y es abrir un espacio del tiempo, del contexto, de cualquier situación y adentrarse en una especie de agujero en donde uno está a merced del poema como tal. Lo que el poema diga, de la forma en que lo diga y lo que me haga sentir el poema. Entonces, decidí dejarlo así, como Grieta de Tarde, esperando que algún lector pudiera hallar un espacio en la tarde o en cualquier parte del día. Prácticamente el día siempre es muy parecido a la tarde. La tarde es un espacio muy, muy curioso y muy extraño porque es
para algunas personas el espacio de descanso, para otras personas de trabajo, para otras personas de pereza. Y, y al ser tan difuso y tan cambiante, me genera a mí como una especie de cercanía con lo que es la poesía. Algo siempre nuevo, algo significativo. Las tardes siempre son significativas. Entonces, la grieta de la tarde, más allá de ser directamente desde las 12 del mediodía hasta las 6 7 de la noche, es buscar que el lector eh, comprenda la tarde en cualquier momento y que la tarde llegue cuando llegue el libro a sus manos, o que la tarde llegue cuando estén leyendo el libro, cuando estén leyendo algún poema. Por eso escogí Grieta de tarde. Además que fue un poema escrito para la persona a la que le dediqué el libro, y, y también por ese lado, o sea, se unió todo. Quise rendirle un homenaje, no solo dedicando el libro, sino eh, dándole al libro el título del poema que le había escrito, entre otros más que están en el libro. Gracias, Alejandro, por la explicación y sí, me parece entre los tres títulos el mejor de lo que estaban pensados. El más poético, ¿no? Y realmente es así. Un poema uno lo puede quebrar el día, ¿no? Kafka decía que pues, la literatura es como un hacha que lo rompe a uno, ¿no? En dos. Un poema también a uno lo puede quebrar. Pidieron ahorcamiento. Puede quebrarlo o puede ahorcarlo a uno en poema también. El que pidió ahorcamiento, quisiera leerlo. Lisbeth, Sí, buenas noches. hola, buenas noches. Ahorcamiento. Saber de ti colma mi respiración. Símbolo, paso tras paso. Las espuelas cansadas de hendir tus neuronas. Vuelven los años de la lluvia, sin aviso ni presagios. Sin duda, los poemas de Alejandro requieren relectura. Bueno, estaba haciendo la relectura en silencio. Yo también. Y estaba pensando, uy, esto es directo al corazón, o sea, bueno, voy a releerlo. Saber de ti colma mi respiración. Símbolo, paso tras paso. Las espuelas cansadas de hendir tus neuronas. Vuelven los años de la lluvia, sin aviso ni presagios. Me gusta mucho este estilo de Alejandro porque llega, o sea, es como que lo deja uno ahí como suspendido y las palabras, los versos van calando de a poco, ¿no? Entonces es como dicen ahí, como suelen decir algunas veces, es como un golpe expansivo. Un golpe expansivo o un dolor expansivo es cuando uno se pega y no se siente el dolor inmediatamente, pero a medida que va pasando el tiempo, el dolor se expande, como que se empieza a sentir más y más el dolor más intenso. Entonces, no estoy diciendo que este poema duela, sino que es como la analogía, ¿no? Entre lo que causa el poema, la poesía de Alejandro, ¿no? Que llega y de a pocos, cuando uno termina, de a poco empieza a expandirse en, en los sentidos, en la fibra que toca. Entonces, nada, Alejandro, felicitaciones por tu libro. Muchas gracias, Lisbeth. Es una descripción que aprecio mucho. Esa era la idea. Siento que se está logrando un poco. Muchas gracias, de verdad. Vale. Le cedo la palabra a Diana y luego a Jorge.
Diana. Vale, el nombre de este poema está muy bien puesto, por así decirlo, muy bien elegido. Porque sí, lo que decía Lisbeth, es de a pocos que tú vas leyendo el poema y, y te va dejando como en el aire, ¿sí? Te va dejando, al final, te deja un hilo y te deja pensando el poema. Es muy bonito. Me gustó mucho este poema y también los otros. El primero me costó entenderlo, pero está muy chévere este poema. ¿Para qué? Es muy chévere, te deja un final que te deja pensando y no sé, es muy bien logrado. Bueno, felicitaciones, Alejandro. En serio. Muchas gracias, Marcela, muy amable. Gracias. Jorge, tiene la palabra. Gracias, Juan Sebastián. Dirán que soy muy cansón. Sí, soy muy cansón con los poemas, los quiero mucho y vivo de ellos. Y si alguien me acuerda quién es el amigo de García Márquez, novelista, el de la saga de Macrobol y Gaviero. Mutis. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, sí, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis explicaba los poemas, que además fue Álvaro Mutis un gran poeta. Explicaba que el poema es como una campana, ¿sí? Que tú escuchas el título y te remite a algo, ¿sí? Una asociación simple, dirían los psicólogos, pero ese título nos remite a algo. Entonces yo me preguntaría, les pregunto, ahorcamiento, ¿cuál es la primera? Ay, Dios santo, a veces tengo una discusión con eso, no tienen que ser imágenes, sino sentimientos tal vez. Ahorcamiento, ¿a qué sentimiento o a qué imagen los remite a cada uno de ustedes, ¿sí? Ahorcamiento, ¿sí? Una imagen que los remite a ustedes y ahora viene. Saber de ti colma mi respiración, ¿sí? Entonces sí hay una asociación muy bonita, ¿sí? Ahorcamiento, saber de ti, colma mi respiración. El ahorcamiento colma la respiración, ¿no? Y viene, símbolo, como les digo, con una coma. 2 segunditos, símbolo. Paso, 2 segunditos, traspaso. Y viene la siguiente estrofa. Las espuelas cansadas de hendir tus neuronas. Vuelven los años de la lluvia, ¿sí? Entonces, todas esas asociaciones que en el cerebro se suceden, eh, las debemos también sentir los lectores y no solamente el escritor, ¿sí? Muy buen poema, ¿sí? Y, ay, perdón, me faltaba. Vuelven los años de la lluvia sin aviso ni presagios, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan un texto de Kafka, pucha, que tiene una relación con un sujeto que está encerrado en una prisión y que él vivencia eso? Toda la gente que pasa, que lo ve, él tiene que soportar la lluvia, él tiene que soportar esos sin avisos y esos ni presagios, ¿sí? Entonces sí hay asociaciones y el éxito de un poema es sobre todo eso, cómo lo sentimos cada uno de los lectores. Me gusta el poema, es sentido, logra conexiones en mi cabeza. Gracias. Hablando de conexiones, este poema y muchos, hasta la forma de la escritura, se me parece mucho a José Manuel Arango, especialmente al libro Este lugar de la noche. No sé si Alejandro lo ha leído. Sí, señor Sebas. Lealtad, admiración, cariño, amor al gran José Manuel Arango. Y muchas gracias. No creo que esté a semejante altura, pero gracias. Ojalá algún día pudiésemos tener la altura de ese maestro. Y sí, confirmo lo que dijo Lisbeth, uno siente el ahorcamiento, calan las palabras, pero también calan como si fueran fumadas, ¿no? Como si fuera unas caladas de cigarrillo, y se siente ese ahorcamiento, esa respiración un poquito ahogada, esas palabras ahogadas, o al menos yo lo sentí así. Bien cortocircuito.
26. Y además piden un lector para ese poema. Ah, claro, sí. Son muy exigentes nuestros contertulios y me gusta que sean así. Sí. Eh, con mucho cariño para todos ustedes. Ah, Circuito corto. perdón. Yo fui el que tuve un cortocircuito. No hay insomnio que dure 2 lengüetazos dactilares, 4 versos y un golpe a la pared. Entre tanto sueñas, bordeando la tinta que duerme antes de arrancar una palabra. Sin velo, tu fantasma atenta contra sí. Se transforma en estante de un cíclope que al bombillo cobra tu aroma. Bueno, no sé si hayan preguntas, inquietudes al poema o al poeta. ¿Tienen la palabra? Jorge. Sí, seamos más cansones, no, ¿qué tal? Preguntémosle al autor, después de entre sueñas, perdón, entre tantos sueños, bordeando la tinta, que duermes antes de arrancar una palabra, ¿hay una intención o en que hayan sido esos 3 últimos versos de esa estrofa? ¿Tiene una intención poética en alargarlos o sencillamente es una acción netamente editorial? Porque pues leo en otra perspectiva, ¿no? Entre tantos sueñas, bordeando la tinta que duerme antes de arrancar una palabra. Pero esto tiene otra significación. Entre tantos sueñas, bordeando la tinta que duerme antes de arrancar una palabra. Cada cosa que ponemos en un poema, en las estructuras, en las formas, tiene una intención o un detalle editorial. Jorge, muchas gracias. Justamente sí, esto es completamente intencional y es una cuestión también, digamos, formal desde la forma, porque eh, justamente esa estrofa, entre tantos sueñas, bordeando la tinta que duerme antes de arrancar una palabra, eh, cuando está el primer verso, que es entre tantos sueñas, la voz poética se está dirigiendo a alguien, a una segunda, a una tercera persona, a un testigo, digamos, a otra voz incluso, que no aparece en el poema, pero que está presente, a una presencia. Y esos 3 versos que dicen que duerme antes de arrancar una palabra no hace referencia a la otra persona o a la otra presencia que está dentro del poema, sino hacen referencia a la tinta. Entonces, a la tinta del segundo verso. Entonces, la idea es, o era en su momento, y es justamente, eh, hacer referencia y no confundir al lector, demostrando que no se habla de la presencia que se menciona en el primer verso, sino de la tinta que se menciona en el segundo, para de nuevo volver a la presencia que se menciona en el primer verso de esa estrofa, eh, en la siguiente estrofa. Sin velo, tu fantasma atenta contra sí. Es justamente por eso. Lisbeth tiene la palabra y luego yo me pido también la palabra. Lisbeth. Sí, Alejandro, ¿cómo llegaste a la literatura? ¿Qué te llevó a la poesía? ¿Y cuánto hace que escribes? Qué preguntas tan complicadas. A ver, ¿cómo llegué a la literatura? Yo soy hijo único y al ser hijo único, de niño tenía que jugar solo.
y cuando jugaba solo, imaginaba diferentes cosas, imaginaba contextos de mis papás, imaginaba lo que podían hacer mis papás, qué iba a hacer cuando fuese grande, o sea, empecé a apoyar la imaginación desde muy niño y, y siento que desde ahí hubo una especie de búsqueda de lo imaginario, de la creación, de, de lo literario, que al fin y al cabo lo es, ¿no? Digamos, más allá del cine, más allá de una pintura, eh, me sentí identificado con lo literario, con la creación de mundos, con la creación de contextos, con la creación de universos nuevos que están ahí, que están presentes y que están entre nosotros, solo hay que saberlos observar. Entonces yo siento que nace ahí, desde que soy niño, desde que imagino e intento crear cosas en mi imaginación y es una especie de hábito que no he dejado, no he podido dejar, esa cuestión de crear cositas, solo que ahora intento hacerlas por medio de lo escrito y también, digamos, mentalmente. ¿Por qué la poesía? Eh, también es muy complicada esa pregunta. La poesía, digamos, eh, nace indirectamente por mi familia, sobre todo por mi padre, porque tuve una, digamos, la poesía es música y tuve una crianza musical muy poética, escuchando personajes de baladas como, no sé, como Leonardo Fabio, como Leo Dan, eh, y desde ahí empecé a hurgar en la poesía y a encontrarla, y siempre me pareció muy bella. Hay personas que pueden decir perfectamente que canciones de Leonardo Fabio, de Leo Dan, de Puma, de José Luis Perales, de José José no son poemas, pero para mí sí lo son. Evidentemente las letras de esas canciones tienen una especie de visión poética, tienen una especie de imágenes muy poéticas que transportan y que llevan a diferentes sitios. Entonces desde ahí hubo una crianza especial. Y luego ya, digamos, en el colegio, me llamó mucho más la atención, de una forma muy sincera diciéndoles, eh, la poesía que, digamos, la prosa. Por consiguiente, yo leía más poesía que prosa, y leía poesía, y todos los días leía poesía, y poemas, y poemas, y poemas. Entonces, como bien se dice, el que no lee no escribe. Entonces, pues, de leer tanta poesía, supongo que en algún momento de mi vida decidí intentar escribirla y ahora sigo intentando escribir. Muchas gracias por la pregunta. Rumbo a mejor, como Beckett. Le cedo la palabra a Jimena y luego tomo la palabra. Jimena. Jimena. Bueno, los silencios también hablan. Jimena. Jimena Riaño. Bueno, entonces, así como pidieron un poema, yo también quiero pedirle un poema. Me gusta mucho. El poema está en la página 47. Puntos suspensivos. Si su merced pudiera leerlo. Sí, señor Sebas, con el mayor de los gustos. Puntos suspensivos, Dios mío. El orgasmo de la realidad tardío. Escribía sin uñas recados del mar. Muchas gracias, Alejandro. Jimena. Con gusto. Si hay preguntas, alguna opinión sobre cualquier texto, con mucho gusto. Hola, buenas Contesto. noches. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Ya te escuchamos bien, Jimena. Vale, gracias, qué pena.
Es que tenía una pregunta para Alejandro, es más que todo como personal. Cuando tú nos estabas contando la manera en que fue el proceso de escritura y pues bueno, que tuviste como las conversaciones con Darío y lo que dijiste me quedó sonando que lo del tapabocas de él, que él dijo como que esos versos se podían prender, algo así, no me acuerdo bien cómo era. Y no sé, era preguntarte si tal vez eso no te desmotivó, no sé pues si haya sido en modo broma o no en modo irónico, pero pues yo soy fiel creyente que en la educación, no únicamente pues en la catedrática, en la de las aulas, sino pues también en estas cosas, influyen muchísimo ese tipo de comentarios. Entonces pues no sé si tal vez esa inquietud me quedó, si tal vez eso te pudo desmotivar, cosas por el estilo. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, es un tanto complicado porque, digamos, tú hablas desde un punto académico, pero Darío primero fue mi amigo, luego mi editor, luego sigue siendo mi amigo y aspiro que siempre sea mi amigo. Entonces, al tener esa, digamos, camaradería, compinchería, es muy complicado que haya una desmotivación. De por sí yo siento justamente que cuando me dijo eso, digamos, sí lo tomé un poco como carajo, porque no había la suficiente confianza, pero siempre lo he tomado, no sé si he hecho mal o he hecho bien, pero siempre lo he tomado como un reto. Hay muchísimas anécdotas con respecto a eso. En un poema una vez me escribió con el famosísimo esfero rojo que el profe Sebas sabe cuál es. Lo sufrí. Exactamente. Puso todo el poema completo y le puso: esto es un poema, no es un vallenato. Cosas por el estilo. O hubo un verso que era así como siento frío con tu ausencia o una cuestión por el estilo. Y él puso, entre comillas, el frío de tu ausencia, cierra comillas, copia Gali Galiano. Entonces, son cosas que más allá de ser ofensivas, a mí siempre me generaron un reto desde el punto personal. Y ese reto siempre me motivó a seguir escribiendo y a mejorar y estar ahí pendiente de cualquier cosa que pueda estar quedando mal o que pueda quedar mal. Gracias. Vale, muchísimas gracias por la respuesta a ti. Y bueno, pues ya finalizando, obviamente pues encuentro muy fascinantes tus poemas, no sé si sea la palabra adecuada, pero la verdad pues sí, creo que puedo sentir las emociones y las sensaciones que han descrito las personas que han hablado anteriormente. Considero que tienes un talento, no sé si tal vez se pueda llamar vocación para esto. Felicidades por lo que realizas, por lo que haces. Muchas gracias, Jimena. Muy amable. Se siente get back en sus palabras. Un poquito sí. Corrigiendo algunos poemas de algún Sebastián Paco por ahí, revisándolos. Se siente en el aura, sí, señor. También se siente Darío en las palabras. Sí, Patricia, señor. tienen la palabra. Hablando de Darío, claro que sí se siente. Claro, estaba junto al cenicero con portavasos invisibles, bueno, portavasos que no se veía, ahí está. Y respecto a la pedagogía que decía Jimena, claro, en los contextos académicos se requiere, ¿no? Como ese tipo de tacto. Pero como Darío no es un académico formal, es todo lo contrario, pues eh, eh, yo admiro mucho que él no tiene pedagogía, pero sabe enseñar. ¿Cierto, Alejo? Tiene su pedagogía. ¿Cómo? Tiene su pedagogía. Exacto, Sí, 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 tiene es su muy buena. propia manera, o sea, no se va pues por la línea formal de decirle a uno, por favor, corrige esto, no, que va, así como está diciendo Alejo, así es, pero a pesar de que son cosas como atropelladas, uno nunca siente pues como el golpe de una manera de acabar, sino todo lo contrario, de impulsar. Sí, siempre logra como eso, ¿no? Es una palabra dura,
escucharla de él es como una catapulta. Eso es lo que hace Darío con esos regaños. Siempre. Y O con el ser humano. el que le haya dicho aquí hay un libro es muy significativo, Claro. viene de Darío. Total. Claro, eso era imposible para mí. Yo pensé que eso nunca me iba a pasar. O sea, que alguien me dijera que hay un libro, aquí puede haber un libro, quizá, no sé. Eso era imposible. Además que hay una cosa que es admirable de ese señor y es Del que joven. no, digamos, Alejandro, del todo queda joven. grabado por si acaso. Todo puede ser usado en tu contra. Sí, sí, del joven Darío, del muchacho Darío Rodríguez, que es muy valioso y es que a pesar de todo, digamos, de un buen o un mal juicio, o un juicio erróneo o un buen juicio, yo confío mucho en el juicio de Darío. eh, Él siempre está dispuesto a reconocer textos, él siempre está dispuesto a corregir, él siempre está dispuesto a muchísimas cosas. Y, y es muy sincero, y esa misma sinceridad es lo que, digamos, motiva. Por otro lado, el ego de ese señor es muy poco, o sea, prácticamente para mí en lo personal no existe. Y dentro de este ámbito literario, de escritura o de lectura o de muchas cosas, hay miles de personas que tienen un ego inmenso y encontrar personas como Darío es muy valioso. Y ya lo hemos hablado con Sebas muchas veces al respecto. Jorge, tiene la palabra. Gracias, Juan Sebastián. Suelo ser muy tonto en la manera de expresar muchas apreciaciones y seguramente mis apreciaciones suelen parecer muy limitadoras, pero no es mi intención. Mi intención es invitarlos a todos y cada uno de los que estamos acá escuchando este club, que el poema y la poesía también tienen mucha significación global, mucha importancia. Y que la verdad, cuando todos aquellos que quieran escribir saquen sus libros, porque estoy esperanzado en eso, van a recibir críticas despiadadas, ¿sí? Hablaba hace unos días, hace 3, 4 días, con Álvaro, perdón, con Álvaro Castillo en Granada, el libro ovejero, de las críticas tan despiadadas que le hicieron del libro, ¿sí? Despiadadas, o sea, la verdad somos acá decentes. Mi maestro de literatura tomó mis primeros poemas, los leyó, los criticó y además los rompió. Y teníamos tanta confianza que hasta los quemó en medio de unas cervezas, como le preguntaba Alejandro, que bebía. Eh, Seguramente fue demasiado despiadado, pero los invito a que las críticas no los deben tocar. Las críticas deben ser es un aliciente para entender que tienen algo. Y siempre que alguien los critique es porque ustedes tienen mucho más, no porque sean vacos. Y hay una frase estúpida, pero bueno, un concepto estúpido, una idea estúpida que al árbol que no da frutos no le tiran piedras. ¿Listo? Entonces, más que aprender a tolerar críticas, es aprender a saber cómo superar esas críticas. Y ahora hay mucho uso en esa palabra de la resiliencia, pero ni siquiera es resiliencia, porque no se han caído, sino que las críticas es lo que hace grande a las personas, ¿listo? Y de ustedes depende. Imagínense, a García Márquez le decían, después de publicar Cien años de soledad, antes de recibir el Nobel, lo criticaron en Francia diciéndole, pero es que García Márquez, usted en la primera página tiene un error de abeísmo, ¿sí? Y él decía, ah, sí, perdón, pero es que eso en la edición francesa se cambia, ya está corregido, ¿sí? Imagínense, un tipo que estaba punteando para el premio Nobel, supo cómo valorar las críticas y además cómo aceptarlas y superarlas. Como hace unos días comentaba, después de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez se preguntó al mismo, ¿y después de esto qué escribo? Y fue y le cayó la cara y le cayó la boca a miles de personas
que decían que él no podía escribir algo más o algo mejor. Y después escribió El otoño del patriarca, que es una obra para otros lectores, como para mí, muy, muy buena, una obra maestra. Gracias a ustedes y perdón si he sido muy, muy drástico con mis críticas. Gracias. No, gracias, Jorge. Antes de darle la palabra a Jimena, quisiera que el propio Alejandro nos dijera cómo podemos acceder a su libro, dónde podemos conseguir este bello libro. Uy, puede ser por intermedio de su merced, Sebas, por intermedio de su merced perfectamente, si su merced me hace el favor. Eh, pueden adquirir el libro, yo si quiere le paso algunos ejemplares a su merced y, y pues después lo hablamos, no hay ningún problema. Por intermedio de su merced, si su merced me hace el favor, claro está. Sí, claro, con mucho gusto estamos para colaborar. Gracias, Sebas. Hoy no traje el marcador rojo. Jimena, tiene la palabra. Bueno, pues no sé qué pena por reiterar tanto en esto, pero pues no sé, la verdad, a pesar de escuchar sus intervenciones de que esto forja carácter y una y otra cosa, pues no sé, la verdad, no me parece como muy correcto que se normalice de esa manera, porque pues no sé, lo puedo comparar como la violencia física que tiene un impacto, no sé, en niños, adolescentes, en personas de cualquier edad, y puede ser como pues agresión en parte psicológica, digamos que una cosa puede ser entre amigos, entre personas cercanas que se den la chance, pero creo que todo tiene un trasfondo y digamos, puede pasar en el caso, digamos, en el caso hipotético de Alejandro con Darío, pero que digamos Alejandro tuviera un poquito más de sensibilidad y no sé, llamarlo resiliencia, la verdad no me parece un término adecuado. Y que digamos esos comentarios hagan que él se desmotive totalmente, porque pues son casos que se dan. Y no sé, la verdad me parece que se pueden llevar de otras maneras, teniendo en cuenta pues Paco fue mi... Qué pena, un momento. Qué pena. Y bueno, tengo en cuenta el ejemplo de profe Paco, que fue mi docente por muchísimos años en el colegio. Y, y la verdad, él pudo educar a muchas generaciones sin llevar como un grito violencia psicológica o maltrato psicológico hacia las estudiantes, teniendo en cuenta que es una persona muy ilustre, muy dura en el campo de la literatura, pero pues se puede enseñar de otras maneras que no sean necesariamente dando comentarios irónicos o críticas constructivas que pues pueden lastimar en el trasfondo a otras personas. Y pues no sé, creo que quería destacar eso. Sebas es poeta. De por sí esperamos prontamente su segundo libro. Jimena, frente a lo que dices, digamos, yo no lo llamaría violencia psicológica. Es más una cuestión de lo que te digo, lo del reto, porque es que, digamos, si yo me hubiese encontrado con un Darío Rodríguez que me hubiera dicho como, hermano, sí, lo que usted hace es medianamente bien, eh, me gusta, y ya, no habría Grieta de Tarde, no habría ningún poema de Grieta de Tarde, no habría absolutamente nada, porque, digamos, la palmadita en la espalda o el todo bien, todo bonito, o qué lindo, todas estas cuestiones no te generan a ti ningún reto, digamos, desde la parte escrita. Y va a llegar una persona más ruda o un concurso de poesía que es aún más rudo o la academia como tal es totalmente ruda y te van a joder completamente. Entonces, digamos, más allá de ser amoroso, de ser comprensivo con el alumno o con los textos de su alumno, siento yo que es un asunto de sinceridad y la sinceridad en estos aspectos es muy importante porque si no está la precisión y si no está una búsqueda de la excelencia en lo escrito, todo se va al carajo. O bueno, esa es mi opinión. Jorge. Gracias, Juan Sebastián. Pues siento que el gran Darío no hizo una crítica
no hizo crítica, no hizo porque él nos contó todo el proceso del libro con Alejandro, pero siento que Jimena usó unos términos que violencia psicológica, no sé si es que les pareció que yo fui violento psicológicamente con Alejandro y me deja preocupado porque les comento que la vida es más difícil y la vida es real. La vida no es golpecitos en la espalda, como dice Alejandro. Y la verdad hay pues que entender que la vida no es solamente lo que creemos junto a los amigos y no cerca a los enemigos. Y yo no soy enemigo de Alejandro ni de nadie. Solamente estoy haciendo una apreciación poética de una persona que lleva años leyendo sin ninguna idolatría. Yo soy un mal poeta. Pero pues, si cabe disculparme, que no debería hacerlo, perdón si hice violencia psicológica, y además yo no estoy hablando de la resiliencia como un factor importante. Dije que ahora que está tan usada esa palabra, que además no me parece válida, porque es que la resiliencia es una palabra, además de joven, nueva, es una cosa hasta tonta. En realidad, la necesidad de seguir viviendo y ser capaz de afrontar que la vida va a ser muy dura. Me disculpo si a alguno le ofendí, porque sentí que los ofendía a más de uno, entonces, pues hasta ahí van mis opiniones y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. No, no, Jorge, no, no había sentido Jorge, eso. por mi parte, no hubo ninguna ofensa, no, su merced no tiene que disculparse conmigo. De por No, sí creo que Jimena está hablando era de Darío. o me perdí, sí, No. creo que está hablando justamente de Darío. Sí, qué pena, pero pues la verdad me refería a un caso general. Digamos que Darío lo puse como ejemplo, pues por lo que nos dijo Alejandro, pero pues digamos si a él no le causó un gran impacto en el aspecto negativo, pues vale, está bien. Pero no me refería a ningún caso exclusivo de los que estamos acá, sino a un caso general. Y pues nada, la violencia psicológica no la hablaba por ningún aspecto, porque inclusive los aportes que ha hecho Jorge a la reunión me parecen que pues es lo que yo creo que tal vez él debería hacer, que son críticas constructivas, pero llevadas de la empatía, porque la sinceridad desde, no sé, la experiencia, por decirlo así, obviamente está buenísimo porque son conocimientos que se transmiten. El conocimiento, tener el conocimiento sin transmitirlo, pues considero que tal vez es un poquito inútil. Y la verdad, en el aspecto en lo que hacía Jorge, me parecía muy bueno porque en ningún momento creo que llegó a ser ofensivo, o pues de mi parte yo no lo vi ofensivo, pues supongo que Alejandro tampoco. Hablaba de aspectos generales y pues inclusive puedo tomar a Jorge como ejemplo de lo que pueden ser unas críticas constructivas que no puedan llegar a herir a otras personas, digamos que sean sensibles o de un carácter más fuerte, pero me refería a casos mucho más generales que ello. Patricia. Bueno, sí, digamos, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que en el mundo real se encontrarán comentarios y críticas realmente muy duras. Entonces, Jimena, no podemos esperar empatía de todo el mundo, realmente, desafortunadamente. Y más si se sigue el camino del arte, encontrarás personas que te digan eso no sirve, eso no vale, usted no puede, eso no es arte, eso, sí, usted, o sea, todo lo absolutamente negativo. Y bueno, hablará de lo que dice el otro, ¿no? Puede ser de los temores del otro o del ego del otro, como bien lo decía Alejandro, porque en este gremio, pues los egos muchas veces pesan mucho o son mucho más relevantes que el mismo sentir, ¿no? Es triste, ¿no? Digamos que deberíamos ser todos mucho más empáticos cuando nos referimos al otro en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, pero desafortunadamente no ocurre así. Entonces, ¿qué se debe hacer? Fortalecer el carácter, porque siempre vamos a encontrar críticas. Aquí realmente en el club somos muy diplomáticos, en otros son, o sea, todo no sé, lo pésimo que una persona puede sacar, lo saca. Pero sí, en el mundo real hay palabras muchísimo más fuertes que o te desbaratan o te fortalecen.
tú decides. Alejandro Rojas. Bueno, yo en cuanto a este tema, sí me parece que el hecho de que digamos no, pero pues este es el mundo real y sí, obviamente, o sea, yo entiendo mucho la postura que toma Jorge y que toma Ángela sobre el tipo de críticas que puede recibir una persona de su obra. Eso no es algo a lo que seamos ajenos, es algo que sucede, pero ahí está el problema. ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? Puede que no sea que de un momento a otro todo va a cambiar, pero nosotros como lectores, como escritores, como artistas, tenemos la capacidad de construir unas críticas que vayan desde la empatía. Claramente nosotros, o bueno, hablo desde mi punto de vista porque claro, estamos leyendo aquí los poemas de Alejandro y desde mi punto de vista son algo muy bueno, que de verdad me gustó muchísimo poder compartir este espacio. A lo que voy es que entre nosotros como artistas, o sea, tenemos la capacidad de hacer críticas desde la empatía. No creo que nos sea difícil para nosotros poder construir una crítica desde el respeto y no hablo que tal vez los procesos que hayan vivido otras personas no sean válidos. Lo hablo porque desde mi proceso sí lo he podido vivir así. Eh, Algunos de mis maestros en cuanto a escritura, en cuanto a pintura, música, siempre se ha mantenido una crítica desde la empatía y considero que eso ha sido de mucha ayuda para ver que, aunque como dicen ustedes, en el mundo real no es así, pero tal vez desde mi burbuja social sí puedo ir cambiando ese mundo, sí puedo ir implementando una crítica que vaya desde la empatía y que seamos nosotros mismos, tal vez los próximos artistas o los próximos maestros de artistas, los que cambiemos ese modelo de que el mundo tiene que ser cruel y frío, porque tal vez no todos tenemos la capacidad de resistir eso. Creo que muchas personas pierden el gusto o pierden el sentido de ser artistas por eso mismo, porque no hemos sido capaces de construir una crítica desde la empatía para ese tipo de personas. Y creo que estos espacios también fortalecen eso, ¿no? La crítica constructiva entre todos, el fortalecimiento entre todos también, el buen trato. Alejandro Acevedo, quisiera que su merced terminara la sesión con un poema, el poema que usted desee. El poema que yo te sé, ¿pueden ser varios o solo uno? Pues por el tiempo solo uno. Ah, ok, perfecto. Su merced me dice la página para también visualizarlo acá. Leamos Vi por primera vez, Sebas. Eso es la página, el último poema, la página 63. Justamente el último poema, ya leímos el primer poema del libro, perdón, el segundo poema, que era Cada día libre, y ahora leamos el último. Vi por primera vez las nubes en el interruptor de un bombillo roto, la tierra en las obras de grafito que quedan tras la hoja después de escribir una carta, el agua en los bolsillos de mi madre, el mar, el fuego en las botas de mi padre, fotografías, las huellas en el polvo de los astros, la ceniza en la estela que deja un meteorito, sentado en la azotea de un átomo, las estrellas, la tela en el manto del planeta, los parásitos royendo el oro del anillo de mi abuelo, exprimiendo mi riñón, vi por primera vez al humo, las lágrimas de un bar en su memoria, el frío en las moscas de un farol, al maná de Dios dentro de la basura junto a mi casa, un libro en la métrica de los tachones, la espera en el rincón oculto de un dedo meñique, una pestaña silbando mis lentes, una pared en la chispa de una fosforera,
un telescopio en el interior de una botella. Releyendo una página no entendida, vi por primera vez la música y volví a empezar. Bueno, realmente muchas gracias, Alejandro, por la compañía, por aceptar la A invitación, ustedes, por compartirnos sus poemas. Que vengan más libros, ¿no? Que venga más poesía para ojalá. su vida y para toda la vida en general. Muchas Bueno, gracias, Sebas, Patricia, Lisbeth, Alejandro, Jimena, a todos los que están conectados, muchísimas gracias, en verdad, por escucharme, por estar acá presentes, a Dani, a todos, y espero esta reunión y estas reuniones sigan y sigan y sigan y sigan por mucho tiempo, porque son muy valiosas. Hablar de literatura es importantísimo, es muy fructífero y en verdad admiro mucho esta labor, los admiro mucho y espero poder encontrarnos de nuevo en algún otro momento. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por su compañía. muchas gracias, Alejandro. Las puertas están abiertas al club. Como participante y como escritor también bienvenido. Muchas Eh, gracias. Buenas noches blancas para todos. Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, fomento la lectura y la escritura, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Bueno, para terminar, últimamente con algunos escritores invitados o con algunas lecturas hemos dado un color, como la sensación que nos dejó la lectura. El color a ceniza me dejó este libro. Entonces, buenas noches blancas para todos. Muchas gracias y los esperamos el martes con un taller de escritura. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Feliz noches. Alejandro, Felices gracias a noches todos. blancas. Felices Buenas noches, noches blancas. Gracias, Liz. Nos queda la tarea de ser más empáticos. Sí, qué pena. Es muy difícil serlo para mí. Intento. Ah, ¿cómo te quieren, profesor? Chao, Mabelita. Feliz noche. Gracias por acompañarnos. Cuídate, Mabel. Felices noches blancas. Chao, querido profesor. Chao, jefecita. Te quieren, te quieren. Yo iba a decir que por la nota, pero ella ya es exalumna. Sí, y muchos, muchos años, muchos, muchos años. ¿Muchos años? Que fuiste su profe muchos, muchos, muchos años. Ah, desde noveno. Sonó como... No, noveno, décimo y 11. No fue tanto, pero para ella fue muchos, muchos años. Sí, lo cual es malo, ¿no? Cuando uno se le prolonga el tiempo es porque... Pero tiene buenos recuerdos contigo. Sí, ¿no? pues director 2 años seguidos, pobrecita. Oh. Bueno, mi querido profesor. Espero que Jorge no se haya incomodado. Pero a mí no... Ay, se me olvidó decir también eso. A mí tampoco me pareció grosero de él, nada. No. Y Jimena no se refería ni siquiera a él. Pues menos mal se lo aclaró también ella, ¿no? Pues Sí. también. Y ni Alejandro tampoco no. No, pues ya está acostumbrado a Darío, entonces... Imagínate, eso uno pasa a la escuela con Darío, ya. Sí. Usted pasa al otro lado, usted sobrevive al resto de las críticas, a ver, por haber. Estaba grabando. Ya voy a detener la grabación. ¡Ay!